Monseñor Juan Ignacio Muy Arrieta, buenos gracias por días. concedernos la entrevista. Muchísimas gracias a vosotros por venir. Usted es secretario del Dicasterio para los Sí, Textos señora. Legislativos, ¿dónde estamos? Sí, sí, este es un dicasterio de la Santa Sede. El dicasterio son los ministerios de la Santa Sede, es como los departamentos que sirven al Papa en la curia para gobernar la Iglesia. Y este es un dicasterio que se dedica a la preparación de las leyes, al cuidado de las leyes, de toda la Iglesia. Son los 5 continentes, no son como las leyes de España o de Argentina o de México, ¿no? Estas son leyes que hay que hacer para toda la Iglesia, con distintas culturas. ¿Estas leyes sobre qué rigen? Pues rigen sobre cosas que le interesa a la Iglesia. Por ejemplo, son los sacramentos, cómo se debe regir una parroquia, cómo se nombran los párrocos, como los obispos, cómo funciona la curia, también cuáles son los delitos, porque hay también delitos canónicos, o sea que hay delitos civiles, uno que roba, pues va a la cárcel por el Estado, pero ¿qué pasa si roba un cáliz? O qué pasa si roba un cuadro de una iglesia, pues es también un delito canónico, porque también la Iglesia tiene que proteger sus propios intereses, lo que se llaman intereses jurídicos de la sociedad. Mientras estamos en la tierra, la Iglesia funciona como una sociedad que está presente en cada diócesis con su obispo. Entonces esa sociedad tiene sus leyes específicas que regulan pues también cosas de liturgia, o pues propiedad, o cómo se rige, cómo se ve si un matrimonio ha sido nulo, que no ha existido nunca, porque en la iglesia no hay divorcio. Monseñor, usted ha dicho este aspecto social que se rige como, los dicasterios son como ministerios. Sí. ¿Hay algún ministro? Dentro de cada ministerio, o cada dicasterio que se llama, hay un prefecto, hay un secretario, hay un sotosecretario, y después están oficiales que forman lo que se llama el Congreso, que estudian en equipo las cuestiones más esto, y después hay una plenaria del dicasterio que está formada por obispos que vienen de todo el mundo o de otros dicasterios, y se realiza de cuando en cuando, ¿no? de vez en cuando. ¿Y su trabajo en este dicasterio es de secretario? En mi caso, soy el secretario, sí, desde hace ya 18 años. Hay tantos detalles del Vaticano que llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, tiene sus propias leyes, como ha mencionado. ¿Qué sucede si se comete un crimen en el Vaticano? Aquí la organización de la Santa Sede, el mundo que rodea al Papa, digamos, hay 2 organizaciones que son distintas. Una es la Curia Romana, que es esto que está formado por los ministerios, pero hay también aquí en toda esta organización el Estado de la Ciudad del Vaticano, que es un pequeñito estado, solo medio kilómetro cuadrado, que se inventó para proteger la independencia del Papa de todo poder temporal. Entonces, esto es una cuestión histórica. La Iglesia, desde siempre en la historia, ha querido que el mensaje religioso, el credo religioso, que tiene que estar presente en muchos países, en todo el mundo, pues fuera un mensaje limpio, que no condicionado por opciones temporales, de carácter político, de carácter de preferencias de un país y de otro, en fin, esto siempre. Entonces, por eso, desde muy al principio, de los primeros siglos, hubo un territorio, casi una franja en la mitad de Italia, de una parte a otra, de una parte del Mediterráneo al otro, en la mitad de Italia, que se llaman los estados pontificios. Esto duró hasta que con la unidad de Italia se perdieron los estados pontificios y se perdió Roma en 1870. Y en 1929 se hizo un acuerdo para devolverle al Papa un poquitín de soberanía temporal, inventarse un pequeño estado
un pequeño estado que es medio kilómetro cuadrado, que es el estado de la Ciudad del Vaticano, ya no tenía todo el territorio que tenía antes, que no hacía ninguna falta, y entonces se hizo medio kilómetro cuadrado, que es el estado de la Ciudad del Vaticano, entonces, que es un estado muy peculiar, porque realmente el único ciudadano de verdad es el Papa. O sea, todo está pensado para el Papa. Hay gente que duerme en el estado en este pequeño estado, pues, pero no son pocas personas, pero son 300 personas pueden pasar cada noche en el estado, pues están todas las guardias suizas, en fin, tanta gente, algunos obispos, algunos funcionarios, pero realmente esto se ha hecho solo con la única finalidad de proteger, de defender el Papa. Y todo el sentido que tiene el Estado pontificio es proteger el Papa. Y el resto no son ciudadanos, pero tienen un pasaporte vaticano. Algunos pueden tener pasaporte de residentes. O sea, cuando uno reside, la ciudadanía se pierde con la residencia estable. Cuando uno tiene permiso para residir en el territorio y ya se traslada definitivamente a otro sitio, pues pierde la ciudadanía que podía haber tenido en el Vaticano y recobra la que tenía por nacimiento en Italia o en España o donde sea. Volviendo un poco a las distintas estructuras que hay dentro del Vaticano, hay un banco, hay una radio, hay un servicio postal. ¿Cuál es la necesidad de todos estos distintos servicios? Sí. El banco no forma parte de la curia. El banco es el Instituto de Obras de Religión, es una entidad financiera que no es propiamente un banco, porque no hace los servicios de un banco, pero le ayuda a la Santa Sede a poder mover dinero y ayudar a las misiones, a poder ayudar no cualquiera puede tener una cuenta ahí. Tiene que ser pues, el mundo clerical, los empleados del Vaticano, las entidades del Vaticano, no cualquiera, las diócesis, y sirve para realizar las funciones también de ayuda de la Iglesia pues, a un país, a otro, a misioneros, en fin, eso es un elemento de dar. Y después hay otras entidades que ayudan a la Santa Sede. Hay un dicasterio, que es el Dicasterio de Comunicación, que ha reunido todos los ejercicios, digamos, de comunicación de la Santa Sede. Por ejemplo, la sala estampa depende de comunicación, la radio vaticana, estaba también la televisión vaticana, el Observatorio Romano, o la editorial vaticana, toda una serie de entidades. Por ejemplo, la radio vaticana es una radio que emite en muchísimos idiomas, y emite también en onda corta para llegar a sitios pues, muy lejanos, en pleno desierto, o en China, pues, en fin, hay países muy lejanos. ¿Y el servicio postal qué pasa con las millones de cartas que recibirá el Papa al Vaticano? Bueno, supongo que habrá filtros, normalmente habrá filtros, tendrá algunos secretarios. El Papa tiene secretarios particulares, tiene la Secretaría de Estado, que es la que se encarga fundamentalmente de ayudarle en sus necesidades, pero también secretarios particulares, ¿no? Si uno le manda una carta al Papa, pues es posible que yo no lo sé cómo lo están haciendo ahora, pero en fin, me imagino que alguien la leerá y verá qué importancia tiene y le responderá amablemente a nombre del Papa o informará al Papa, ha llegado también una carta de esto, no lo sé, y otras cartas que le llegan al Papa y que sí, es necesario que las vea él y que diga cómo hay que responderlas, ¿no? Habrá filtros. Ha hablado de estos ayudantes del Papa. ¿Quién maneja la agenda del Papa? El Papa tiene la prefectura de la Casa Pontificia, es la que le hace la agenda oficial del Papa. Y, por ejemplo, si vienen embajadores, o vienen obispos, o nuncios, o autoridades de otros países, que vienen y van preparando una agenda y colocando la agenda. Ha hablado también del aspecto de justicia y hay un papel muy importante que es el del promotor de justicia en Ciudad del Vaticano. ¿Cuál es este papel? Y el Vaticano funciona como un pequeño Estado. O sea, ¿qué pasa si uno
ahora se ha hecho el supermercado Tigre, ¿no? Dentro del Vaticano. ¿Qué pasa si alguien va allí y se lleva una botella de coñac? Roba una botella de coñac, se la mete en el bolsillo y sale, ¿no? Entonces ese lo pillan, ¿no? Entonces ese es un delito civil del Vaticano, no es un delito canónico, no ha cometido un delito propiamente canónico, claro, que son cosas mucho más serias. Y entonces ese señor lo cogen los gendarmes y lo llevan a la justicia, en fin, por una botella de coñac igual no da para tanto, ¿no? Pero lo llevan a los tribunales del Vaticano, que son tribunales civiles, del Estado Vaticano, no son tribunales eclesiásticos, son civiles. Entonces ahí lo juzgan por un reato de un delito de robo. ¿Y qué pasa si es encontrado culpable? Ha habido gente que lo han juzgado, esos tribunales funcionan, y ha habido gente que la han juzgado pues porque había habido un delito, pues no sé, de tráfico de noticias, o sea, de violación del secreto, del secreto de reservas de noticias reservadas, ¿no? Entonces va y dice, bueno, usted 5 años o 2 años de cárcel. ¿A qué cárcel? En el Vaticano hay una cárcel, hay cerca de donde está, en un edificio donde está la gendarmería, entonces allí hay algunas personas que han pasado cárcel por delito como consecuencia de una sentencia de prisión. Ahí también la Santa Sede ha establecido una convención para el traslado para que puedan sufrir condena, cumplir condena en el país de origen. Eso también hay. Hay la posibilidad de que el Vaticano encomiende a Italia el juicio, un juicio penal. Por ejemplo, se acordarán cuando el atentado a Juan Pablo II, que eso fue en Plaza de San Pedro, que es territorio vaticano. Plaza de San Pedro es territorio vaticano. El Vaticano le pidió a Italia que lo juzgase. Y entonces el proceso Aliaca se celebró en Italia, no en el Vaticano. En cambio, otros procesos que, como conocemos, están teniendo lugar en el Vaticano o han tenido lugar en el Vaticano, y es una corte normal. Sobre todo esto ha cambiado cuando a partir del 2010 el Vaticano, la Santa Sede, que no pertenece a la Unión Europea, pues ha tenido que firmar acuerdos para poder manejar la moneda, el euro. Dentro del Vaticano funciona el euro, ¿no? Se paga en euro, y entonces el Vaticano tiene que respetar todo el sistema económico que se ha creado para proteger el euro. Y entre ellos hay cuestiones de tipo penal o de tipo organizativo, como por ejemplo el que funcionen bien los tribunales. Sabemos que en el Vaticano hay una farmacia, un centro comercial, incluso hubo un tren. Hay un tren. Hay un tren. Hay un tren en el Vaticano, sí. O sea, cuando se hizo ese pequeño Estado, el Vaticano en 1929, estamos en otra época, se pensó que el soberano del Vaticano, que era el Papa, tenía que recibir a los presidentes o a los reyes que venían a saludarle, tenía que recibirlo de una forma adecuada. Y entonces se pensó que tenía que venir en tren. Y se hizo una ferrovía, se hizo una estación de tren que se llama Estación Vaticana, que hay justo en los límites entre Italia y hay un ramal que va desde la estación de San Pedro a la estación Vaticana. Hay una estación de San Pedro, que es Italia, y hay un pequeño ramal que lleva vagones de tren, que lleva trenes a la estación Vaticana, que está dentro del Vaticano. Ahora en la estación Vaticana es una tienda, un economato para los empleados, para que puedan trabajar, porque no se usa, porque ya no se usa el tren. Pero las mercancías que tienen que entrar en el Vaticano muchas de ellas entran por vagones,
o se utiliza en el verano, también se utiliza el tren, hay un tren turístico que lleva desde el Vaticano, desde la estación del Vaticano hasta Castel Gandolfo. ¿Y Castel Gandolfo es también territorio vaticano? No, Castel Gandolfo es como si fuese una embajada, es propiedad del Vaticano, es lo que se llama extraterritorial, está como si fuese una embajada. Porque cuando se hizo ese pequeño estado, claro, durante muchos siglos había sido Roma, como lo es ahora, había sido Roma la capital de la Iglesia católica. Y entonces había aquí pues, muchas iglesias, basílicas, universidades, representaciones diplomáticas, había muchas cosas. A lo largo de siglos se habían acumulado y estas no podían meterse dentro de medio kilómetro cuadrado. Entonces lo que Italia accedió muy generosamente, porque Italia es muy generosa también con el Vaticano, pues accedió a que hubiese algunos lugares, algunos edificios, algunos palacios en Roma que son propiedad de la Santa Sede y son extraterritoriales, son como embajadas. Por ejemplo, la Basílica de Santa María Mayor, el Laterano, la Cancellería, la zona de San Calixto, un edificio al lado de Santa María en Trastevere, en la zona del Trastevere. Hay una serie de zonas que son como embajadas, que ahí no puede entrar la policía, porque es como si fuesen de otro país, como la Embajada de Francia, la Embajada de Estados Unidos, ¿no? ¿Y este es el caso de la muralla vaticana, del Paseto, o no? El Paseto es una cosa que, o sea, no quedó, o sea, el Paseto es el muro, es un muro que parece una muralla, pero es un muro porque no está cerrado, sino que es solo un muro que une el Palacio Vaticano con el Castel Sant'Angelo. Es un muro, no sé, tendrá 300 metros o 400 metros, no puedo decir. Y entonces ese es un muro que no simplemente servía para que en caso de ser atacado el Papa cuando estuviese en la historia, cuando estuviese viviendo en el Vaticano, porque normalmente el Papa vivía en el Quirinale, que es el palacio del presidente de la República Italiana, o sea, todos los palacios que eran tantas casas, tantos edificios que eran propiedad de la Iglesia o de institutos religiosos, con la unidad de Italia se los apropió el Estado. Entonces, entre ellos el Quirinal, que era el Palacio del Papa, el Palacio del Quirinal, y ahora es el Palacio del Presidente de la República, y el Papa vive en el Vaticano. Pero entonces, entre el Paseto es el muro que une el Vaticano, el Palacio Vaticano, con Castel Sant'Angelo, y era para que se refugiase el Papa cuando si se veía atacado. Fue atacado por Carlos V, por desgracia por los españoles. ¿Y fue aquí donde nacieron este cuerpo militar que protege al Papa? Había una gran tradición suiza de soldados suizos que eran mercenarios. Había mercenarios suizos en España, en muchos países había. Y el Papa tenía mercenarios suizos, tenía soldados suizos y que murieron pues 100 y pico por defender al Papa. Y entonces fueron después reconocidos por el Papa por haberle defendido. Monseñor Arrieta, 40 años viviendo en Roma, sí, casi señor. 20 en el Vaticano. ¿Cuál es este aspecto del Vaticano que es más cercano a usted? Bueno, aquí lo más impresionante es cómo uno toca la universalidad de la Iglesia, o sea, cómo uno aprecia el que en gentes de muy diferente origen, de muy diferente cultura de base, vivimos la misma fe y creemos en las mismas cosas. Entonces tocar eso, aquí estás continuamente trabajando con gente que son de otros países, de otros idiomas, de otras culturas, y estás tocando la universalidad de la Iglesia. O sea, que estamos declinando siempre, tratando de amar más a Jesús, al Señor, y de vivir las mismas cosas y de propagar la misma fe. Eso es muy bonito. Muchísimas gracias, Monseñor Arrieta. Nada, muchas gracias a ustedes.